Biblias en Génesis capítulo 22, los primeros 13 versículos. De allí vamos a estar platicando en esta mañana un poquito acerca de este hermoso día, del Día de los Padres. Una bendición ver a cada uno de ustedes, papás. Usted no sabe lo importante que es usted en el hogar. Hay muchos estudios que se han hecho que están encerrados y están lo más que se pueda, los han metido en las cajas más horribles que se puedan para que nadie sepa de sus estudios. Pero la verdad de las cosas es que este país comenzó a irse de cabeza el día que los padres empezaron a perder lugar en el hogar. El día que comenzaron a ver que las mujeres pueden tener hijos sin casarse. El día que comenzaron a ver que puede haber hogares sin padres. El día que comenzaron a burlarse de los papás y hacer chistes de ellos en los programas de televisión. Vea los programas de televisión empezando en los 80s y en los 90s y siempre el papá es el tonto, siempre está diciendo y haciendo tonteras y siempre la mujer es la inteligente. Cuando comenzó el movimiento feminista en aquellos tiempos, y el resultado es, y todo el mundo sabe, que la formación de una buena mujer empieza con un buen padre. Una buena mujer, usted va a encontrar que tuvo un buen padre. Es el primer hombre que conoce la mujer, que vive con él y que va creciendo con él. La mayoría de los padres buscan un hombre que les recuerde esas características de su padre. Pero antes de eso, déjenme darles unas cuantas definiciones. Muchas personas no saben quiénes son los papás. Aquí tengo unas cuantas definiciones. A un niño le preguntaron, ¿qué es el Día del Padre? Y él dijo, es como el Día de la Madre, nomás que es más barato. No gasto tanto. Y a una persona más adulta le preguntaron, ¿cuál es la definición de un padre? Y él dice, es un hombre que lleva retratos en su cartera donde antes llevaba dinero. A Paul Harvey le pidieron que diera la definición de un padre, y Paul Harvey, y si no saben ustedes, Paul Harvey es el padre y ahora ya conoce el resto de la historia. Él dice, un padre es aquel que se le forza a dar a luz sin anestesia, el que nunca se siente digno de la adoración de los ojos de sus hijos. Nunca es el héroe que su hija cree que es, nunca es el hombre que su hijo cree que es, y esto le preocupa, por eso trabaja mucho más duro para tratar de alivianar los lugares ásperos del camino de aquellos que lo van a seguir. El padre es el que le da a la hija a un hombre que no es lo suficientemente bueno para que tengan hijos que son los más inteligentes de todo el mundo. Los padres son los que apuestan a las aseguranzas, quién va a vivir más tiempo, y un día pierde la apuesta y a los que se quedan les dan el dinero. Ese es un padre. Y John Drakeford dice un tributo a su padre, dice, como padre dice, a mis dos hijos, Warwick y Brenton, maestros en el arte de la vida familiar, que en el proceso de poner canas en mi cabeza, cobros en mi cartera, ilustraciones en mis sermones, felicidad en mi hogar y orgullo en mi corazón. Cuando Dios creó al papá y a la mamá, el Señor dijo, es bueno, es bueno. Pero los hombres somos tan diferentes. Las mujeres nunca nos van a llegar a entender. Ustedes creían que nosotros nunca vamos a entender a las mujeres, ¿verdad? Y es cierto, nunca las vamos a entender. Hay un libro que se llama Waffle y Espagueti. Nosotros los hombres somos los waffles. Vamos nomás de cuadrito en cuadrito. Nunca podemos hacer alguna otra cosa sin haber salido del otro cuadrito. Pero las mujeres son espagueti. Las mujeres, ellas pueden cambiar bueno, nunca he sido mujer, pero me imagino. Nunca las vamos a entender.
En una ocasión viene una mujer y entra a la recámara de su niñito y encuentra de espaldas a ella al papá, y está viendo, y la mujer ve diferentes tipos de sentimientos que están cruzándose, una mezcla de sentimientos cruzando por el rostro de él, de repente de duda, de repente de deleite, de repente maravillado, encantado, y luego momentos de incredulidad. Y ella quietamente se acerca y le pone el brazo en la cintura y le dice: ¿qué diera por saber lo que estás pensando? Y él le dice: increíble, no puedo creer que alguien haya hecho una cuna como esta por solamente $46. Ay, hombres, somos raros, Dios nos ayude. Alguien nos ha dicho el problema que hay con la falta de padres. De acuerdo a David Blankenhorn, nos dice que el 40% de los hijos que están en las cárceles juveniles son muchachos que no tuvieron padres en su hogar. El 70%, 7 de cada 10 personas que están en la cárcel crecieron sin su papá. Y el 43% de los adultos en las cárceles vivieron también sin padre. Otra estadística más nos dice que cuando papá y mamá juntos vienen a la iglesia con sus hijos, el 72% de sus hijos permanecen fieles. Cuando la mamá viene sola con sus hijos a la iglesia, solamente el 15% permanece fiel. En esta mañana hemos hablado mucho del arte de ser padre. Es un soldado sin cuartel, un héroe sin medalla. Hemos hablado de gracias a papá por esto, gracias a papá por aquello. Gracias a Dios por la tecnología que nos permite tener videos como los que ustedes acaban de ver. Pero en esta mañana yo quisiera hablar un poquitito, no mucho, pero un poquitito acerca de las cualidades que yo pienso que son muy importantes en la vida de un padre que es temeroso a Dios. Y créanlo o no, lo encontré en el capítulo 22 de los versículos del 1 al 13. Ya hemos visto la historia. La historia es de cuando Dios le dice: dame a tu hijo, dámelo en sacrificio. Y Abraham va y toma a su hijo y le dice: hijo, y a sus sirvientes: vamos al monte Moria, vamos a sacrificar. No les dijo eso a él, pero él les dijo: vamos a hacer un sacrificio a Jehová. De hecho, Dios le dice a él: yo te voy a mostrar dónde. Y el monte Moria, para aquellos que les gusta un poco la historia y saber qué es lo que pasa, el monte Moria es el lugar también donde Salomón edificó el templo a Jehová. Y si usted quiere un día ir a Jerusalén, allí donde está la mezquita, una de las mezquitas más grandes del mundo, donde debe estar el templo de Jehová, allí es donde Abraham fue a ofrecer en sacrificio a su hijo. Lo primero que vemos allí es un hombre entregado a Dios. Hermanos, jamás podremos ser buenos padres si no somos hombres entregados a Dios. Una de las experiencias más tremendas de mi vida es cuando Dios me ha pedido a mis hijos. Y qué difícil es entregarle a Dios nuestros hijos. Puedo ver a Astrid ya para dar a luz, y pronto ella va a empezar a pensar lo que es ser madre.
Y se va a dar cuenta por primera vez que hemos en nuestros brazos, por primera vez viene a ser una persona de tanto cariño. Y una de las cosas por la que yo le es porque vuelvo a vivir aquellos días cuando tuve por primera vez a mis hijos en mis brazos. Yo que sabía de ser padre, y ahora Dios me da la oportunidad de volverlo a vivir. Y es una experiencia tremenda para los hijos, porque los hijos ven ahora cómo uno quiere a sus nietos y se imaginan: así me quería papá y mamá, a mí también. Pero lo tremendo es cuando Dios nos dice: dame a tu hijo. Y yo recuerdo todavía ese día cuando Astrid estaba convulsionada y la teníamos en esa pila llena de agua fría para bajarle la temperatura, y ver y escuchar los bomberos que habían llegado y los paramédicos a la casa, y la niña todavía allí con convulsiones. Y yo recuerdo bien que hubo un momento en que habían pasado más de 3-4 días con la temperatura que no bajaba. Llegó el momento que yo tuve que irme a un cuarto solo y decirle: es tuya. Si me la quieres dejar, gracias, muchas gracias, pero es tuya. A veces nos tomamos de lo que es nuestro y decimos no a nada ni nadie. Pero muchas veces, hermanos, si queremos triunfar en la vida, no solamente como hijos de Dios, pero como verdaderos padres cristianos, llega el momento en el que tenemos que decirle al Señor: lo que tú quieras, Señor, estoy dispuesto a dártelo. Muchas veces el Señor no lo hace tan palpable, pero nuestro corazón debe estar dispuesto si queremos bendición de parte de Dios. Y el Señor se acerca a Abraham y le dice: Abraham, dame a tu hijo. Abraham podría haberle dicho: Señor, pero si tú me prometiste que ibas a levantar una gran nación de mí, tú me prometiste que me ibas a dar hijos, y después de muchos años, de hecho, tiempo que yo puedo ser padre, después del tiempo que Sara puede ser madre, nos das un hijo y ahora nos los estás pidiendo. ¿En qué cabeza cabe, Señor? Sin embargo, aquí vemos que cuando Abraham le dice: heme aquí, y cuando el Señor le dice: toma tu hijo, tu único Isaac, y ve, llévalo al monte Moria y ofrécelo allí, dice el versículo 3: y Abraham se levantó muy de mañana, arregló su burrito, tomó a sus siervos, a 2 siervos consigo, y Isaac, cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No habla nada más. Obediencia a Dios. Está dispuesto a darle a Dios lo que Dios está pidiendo. Papás, escuchen, que no solamente son hombres entregados a Dios, pero también son hombres de fe. En el versículo 5 les dice Abraham a sus siervos: espérense aquí junto con el burrito. Yo y el muchacho vamos a ir hasta allá y volveremos. Dice lo que no dijo: y volveré. Volveremos a vosotros. Esto es fe. Esto es fe. Dios le había pedido que sacrificara a su hijo, y decir volveremos es fe. En los versículos 7 y 8 dice: entonces Isaac le preguntó a Abraham su padre y le dice: Padre mío. Él respondió: heme aquí, hijo. Y él le dijo: aquí está el fuego, aquí está la leña, papá, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. En otras palabras, le está diciendo: Dios lo pidió, yo sé que Dios no me lo va a quitar. Por fe le dije a mis siervos que vamos a regresar los dos. Problema mío, este es problema de Dios. Si Dios quiere sacrificio, Dios se va a proveer de cordero para sí mismo.
Y hermanos, esto no lo estoy diciendo yo, esto lo está diciendo la palabra de Dios. Si usted va allá a Hebreos capítulo 11, de los versículos 17 al 19, mire lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 11 del 17 al 19 dice allí en el gran, hablando del gran pasillo de la fe: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Fíjese, estaba ofreciendo su unigénito cuando se le había dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Y aquí da la respuesta, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. En otras palabras, los que está diciendo allí el escritor a los hebreos, está diciendo: Abraham creía o que Dios iba a proveer antes de que muriera, o Dios iba a proveer después de que muriera. Abraham no le importaba si era antes o después, Dios iba a proveer. Abraham tenía tanta fe que aún después de que él hubiera sacrificado a su hijo, Dios iba a levantar de entre los muertos a Isaac. Qué fabulosa fe es esta. Yo no podría tener esa fe. Yo no podría decirle a Dios: te entrego mi hija y puedes llevártela sabiendo que después de eso me la vas a regresar. Apenas ayer estaba platicando con otra persona, con quien estaba platicando sobre una situación tremenda que yo tuve en una ocasión como pastor. Y es con una familia que no era de la iglesia, era con una familia que había oído a través de otra familia de la iglesia de su pastor, y que cuando su pastor oraba, Dios hacía milagros de sanidad. Y le dijeron: trae a tu pastor. Y me hablaron y fui al hospital universitario. Me habló la familia para que fuera porque estaba muy grave su hija. Pero cuando entro al hospital, vienen los doctores y me dicen: ¿es usted el pastor? Y les digo: sí. Me dice: ¿en qué forma puede usted hacerle sentir a la familia y saber a la familia que la niña ya murió? La niña está muerta, solamente la tenemos viva con aparatos. Y me dicen a mí: ¿usted entiende lo que quiere decir eso? Le dije: claro que entiendo lo que quiere decir eso. Dice: tenemos ya casi 24 horas tratando de decirle a los padres esto, si no nos hacen caso, no nos creen a nosotros. Y no nos han dejado que desconectemos los aparatos. Por un lado me están diciendo los médicos: ya murió. Por otro lado me están diciendo los padres: lo trajimos a usted porque usted levanta a los niños donde estén enfermos. Cuando pasamos a un cuarto, imagínense cerca de 30 a 40 familiares, y tener que decirles que la niña ya murió. Y llevar a esta familia a decirle a su niña adiós, y ser solamente la gente que Dios usa para llevarlos y despedirse del bebé, de la niña, y tratar de traer comprensión al corazón, no tratar de traer alivio. Imposible en esos días, en esos tiempos. Pero qué confusión tan tremenda. Y me imagino la confusión de todo aquel al que el Señor le dice: dame a tu hijo. Pero Abraham era un hombre de fe, de tal manera que dice el escritor a los hebreos: no me importa si es antes o es después, yo sé que el Señor me prometió que este era mi hijo y me lo va a guardar y me lo va a dar, y aún si yo lo sacrifico, el Señor lo va a levantar de entre los muertos. Necesitamos padres entregados a Dios, necesitamos padres que tengan fe de que Dios es todopoderoso. Y mire lo que dicen los versículos 16 y 17 de ese capítulo 22 de Génesis. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré el cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tú descenderás de sus enemigos.
Y esta promesa todavía la está haciendo Dios. Si tú me eres fiel, yo te voy a bendecir. El Señor ha prometido bendecir hasta las 1000 generaciones de aquellos que el Señor bendice a los hijos de los hijos, a los hijos de los hijos de los hijos, a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, y así sucesivamente. Y yo sé que Dios va a bendecir a los hijos de mis hijos, aun cuando yo ya me haya ido. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y si uno es fiel y se mantiene dando ese mensaje de fidelidad a Dios, a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos, a sus tataranietos, aquellos, su descendencia seguirá siendo fiel a Dios. Si me he acordado a tiempo, les hubiera traído la descendencia de hombres grandes que han existido, y cómo a través de muchas generaciones su familia sigue siendo fiel a Dios. En estos días, cuando me pidieron que si traía el mensaje de esta mañana, tuve oportunidad de reflexionar un poco. Todavía mi esposa me preguntó: ¿vas a ir a la tumba de tu papá? Y le dije: no. Dijo: es una tradición. Dije: para mí no es tradición. Dije: desde ahorita te pido que el día que yo pase con el Señor, yo no quiero que tú vayas a ir, todos vayan a ir. Yo no estoy allí. Ahí están un montón de huesos que llevaban su nombre, pero Él no está allí. Él está en el reino de los cielos, sentado allí junto a Jesucristo. A lo mejor Él era tan aventado que a lo mejor allí anda queriendo hacer a un lado a Jesús para sentarse Él también allí. No, yo no soy de los que creen en mantener esas ideas. Y si usted lo es, Dios lo bendiga a ustedes. ¿Va a ir hoy? Vaya, que Dios lo bendiga. Yo no voy a ir. ¿Por qué? Porque el Padre, mi Padre, lo llevo en el corazón. Lo llevo en el corazón. Alguien tomó el privilegio de entrar a la oficina después de yo irme de pastor y tomar mi primer Biblia que papá me dio. Y yo sé que alguien la sacó de allí porque no tenía por qué salir de allí, la tenía en mi oficina, y gracias a Dios porque Lupita encontró las pastas de esa Biblia. Puesto que las pastas ya no iban con la Biblia, a alguien se le cayeron la Biblia sabrá solamente Dios dónde fue a dar. Lupita encontró las pastas y me las dio, y te agradezco, Lupita. Pero yo tengo la segunda Biblia que papá me dio. Y esa segunda Biblia que papá me dio, me puse a verla en estos días y me encontré el programa de su funeral. Su funeral hizo hace ya 10 años. Y me encontré varias de sus poemas que yo no sabía dónde estaban. En uno de sus poemas, porque era un escritor tremendo, escribió este poema que se llamaba A mis nietas. Y le hizo un verso a cada una de sus nietas, como si fuera un jarrón de flores sobre su mesa. Y solamente voy a leer la de Denia y la de Astrid, puesto que están aquí, puesto que son mis hijas. Las demás son mis sobrinas y les daré una copia de estos y mucho. Y dice: Denia es mi siguiente nieta. Tiene perfume de gardenia, inquieta y sutil como alada mariposa. Siempre me brinda su risa luminosa, en nibio pétalo ella se posa, rutilante y más bella que la rosa. Astrid, nombre de princesa tiene, pero es un nardo delicado de los jardines de Francia, y con toda su fragancia inunda mi alma toda, pues si no hubiera más flores, ella sola quitaría de mi ser los sinsabores. Y termina su poema diciendo: el búcaro de mi sala queda así bien adornado, espero que no se rompa todo el encanto emanado de este ramo de flores bellas por mano de Dios cuidado. Y aquí están otros poemas como El caminante,
Termina su poema El Caminante diciendo: da de nuevo a tus ojos el crepúsculo fiel de lejanías, olvida tus gastadas letanías y vuelve a ser el de ayer, caminando siempre, siempre adelante, tras el pájaro azul que siempre late en el pecho ideal de todo amante. En 1974, después que yo tenía un tiempo en la universidad, algo le dije yo a mamá y me escribe una carta, y todavía conservo esa carta escrita a mí en 1972, y junto con esa carta venía un poema que él me hizo. Y no lo voy a leer todo porque es un poema largo, solamente voy a leer el principio y el final. Dice: perdóname, hijo amado, si cuando tú eras niño no comprendí tu cariño. ¿Qué sabía yo de ser padre? Había crecido amargado, mi niñez había llorado en el regazo de mi madre. Pero como recuerdo ahora tus manitas infantiles, mi alma añora tus abriles, y como entonces te adora. Y termina diciendo: tu ausencia la llevo dentro, como el pájaro sus trinos. También los astros vespertinos comprenden lo que yo siento. Hoy he pensado en la muerte, tal vez nostalgia sea. Permite que yo te vea para darte abrazo fuerte. Y Dios permitió que nos diéramos muchos abrazos más. Pero este hombre formó mi carácter. Y si quiero verlo, abro mi Biblia y lo vuelvo a encontrar. Dios quiera que, padres, ustedes dejen algo que sus hijos puedan ver después de que usted se haya ido, y que puedan decir: lo que soy, lo soy por la gracia de Dios y por el amor que mi Padre tuvo de mí. Inclinen sus rostros. El himno que principal